En este video vamos a ver el proceso completo para pasar de esta foto a este carrusel de 3 placas para Instagram. Lo primero, antes que nada, cuando creé el archivo, en las medidas puse 1080 asterisco 3, entonces ya me hace la multiplicación por 3 porque esto va a ser un carrusel de 3 placas, y de altura 1350, que es la nueva medida de los posteos de Instagram. Después de eso, cargué la imagen, la ubiqué en este lugar porque quería que sea principalmente de la primera placa y un pedacito de la segunda. Y lo primero que hice es ir a vista, ir a guías y crear una nueva composición de guía. En número de columnas, como voy a tener 3 placas, puse 3 y ya automáticamente te tira las guías perfectamente ubicadas para que quede en 3 posteos. Lo primero que hacemos, un clic para sacarle la opción de objeto inteligente a la imagen. Y lo primero que hago es, con la opción tampón de clonar, elegir un tamaño de pincel un poco difuminado y manteniendo apretado Alt, selecciono de dónde quiero que tome imagen para luego pintar en otra parte. Entonces, como yo quiero sacar el logo de Volkswagen, selecciono parte de la parrilla con Alt y clic y luego pinto encima del logo, teniendo en cuenta que coincida la línea de la parrilla. De esta manera se elimina el logo. Como esto toma la imagen base, si yo sigo pintando, aparece el logo Volkswagen. Entonces hay que pintar hasta el límite. Y en este caso, nos queda un pedacito, volvemos a seleccionar y terminamos de rellenar ese pedazo que nos quedó pendiente. Con la misma técnica, borro lo que es esta R y con la misma técnica, pero ya con un pincel más chico y haciéndolo con un poco más de precisión, borramos la patente. Ya cuando tenemos un pedazo limpio es más fácil porque tomo de esta esquina y ya borro casi una letra completa. Acá me pasé, puedo borrar, selecciono y voy borrando, selecciono y voy borrando. Desde donde yo seleccione va a empezar a pintar. Y después ya no se mueve, me toma todo lo que estaba. Por eso si yo voy pintando acá, van apareciendo esta N, esta G. Continuamos haciendo esto, que lleva unos pocos minutos. Es un laburito fino y hay que tener un poco de práctica, pero es bastante útil. A veces con inteligencia artificial, si no es algo que no tiene de dónde tomar referencia, porque acá al ser una patente tiene poco espacio en blanco, entonces cuando lo hacemos con inteligencia artificial por ahí no lo reinterpreta bien y estamos esperando a que procese. Entonces yo estas cosas que me llevan por ahí 5 minutos, 6 minutos, prefiero hacerlas manuales y que queden perfectas. Lo siguiente que hice en esta imagen, ya que yo quería que tenga faros antiniebla, fue ir a la opción filtro, estando sobre esta imagen, poner la opción interpretar y seleccionar destello, que lo que va a hacer, opción destello, es justamente crear un destello, pero no solo crea el destello en el lugar, sino que también crea el reflejo en los lentes de la cámara, como se ve acá. Obviamente esto queda completamente desubicado porque hay que ir a interpretar destello y ubicarlo acá donde nosotros queremos que esté. Tiene en cuenta esto, lo interpreta Photoshop solo, donde tiene que ubicar los reflejos, entendiendo dónde está la posición de la cámara. Entonces pasamos de lo que era la imagen que teníamos al principio a esta que tiene ubicados distintos los destellos y ya tiene borrada por completo la patente. Lo siguiente que hice es, para que no quede este punto, agregué un poco de brillo sobre ambos faros, como se va a ver acá, y para que dé la idea de que tiene faros antiniebla. Eso, nada, con un pincel blanco bien difuminado,
se pinta acá y queda en una nueva capa para que nos quede por separado. El paso siguiente fue crear el brillo que refleja el faro antiniebla, porque ya tenemos una nueva luz, entonces tenemos que interpretarla sobre el piso. Para esto, mi manera de hacerlo es crear una capa de ajuste de brillo y contraste y subirle el brillo al mango. Sobre esto, cliqueo en la máscara de recorte y toco Control I para invertir. Y ahora, sobre la máscara de recorte, dibujo con el lazo poligonal lo que sería el destello que se refleja en el piso de este faro antiniebla. Y luego, con un pincel blanco al 100%, lo pinto blanco, lo pinto para que cree ese reflejo en el piso. Luego lo deselecciono y con el mismo pincel, ahora sí en redondo y con menos opacidad, voy ocultando con negro las partes más alejadas para que sea más realista el efecto. Y acá algo que es clave, que es sobre la máscara de recorte aplicar un filtro de desenfoque gaussiano, en este caso con un radio de 7,4, perdón, y ya queda mucho más realista el efecto del reflejo sobre el suelo. Borro esta nueva capa que hice, un poco más brillante, tal vez queda un poco mejor. Eso lo podemos ir probando, pero bueno, el resultado final fue este para ambos brillos, que creo que está bastante bien logrado. Y bueno, luego de eso, con inteligencia artificial, selecciono todo el pedazo que no tiene imagen y toco en este botón que dice relleno generativo. Esto es una función bastante nueva de Photoshop. Y nada, me crea ahí, me rellena esta parte de la cual no tengo imagen. Si yo no tengo la última versión de Photoshop y no puedo hacer esto, que queda bastante bien, mi idea era que todo quede más oscuro y que solo se vea la iluminación en esta parte para centrar la atención ahí. Entonces, si no tengo esta función de Photoshop, yo lo que hubiese hecho es pincel negro al 100, básicamente que esto sea todo negro y se vaya difuminando hacia la imagen, que no queda mal. Acá después se le puede agregar alguna textura como para que acompañe un poco la imagen, pero hubiese dado también un buen resultado. En mi caso, que tengo esta función, prefiero agregar un pedazo y después sí trabajar oscureciendo casi toda esa parte, como lo hice con esta capa, que es básicamente con un pincel, en este caso con un azul bien oscuro, oscurecer todas las partes donde no estaría llegando luz de las ópticas y de los faros antiniebla del auto. Luego de esto, lo que apliqué fue un filtro no, en realidad una capa azul que cubra toda la... Agregamos una nueva capa, lo voy a hacer. Selecciono un color que es tirando a un celeste azulado, un poco lavado. Y al 100% pinto todo, aplico cambio del modo de fusión a color. Este fue el siguiente paso. Porque bueno, estos son los colores de la identidad de la marca y ya nos queda un posteo súper impactante y muy alejado de lo que era la primera imagen. Yo usé un color un poquito más lavado, que era este. Es una especie de celeste medio azulado. Y bueno, luego de eso yo ya tenía previamente además las imágenes de los productos que iba a poner, que iban a ir en el medio, la placa del medio. Ya los tenía por separados, que eran un kit antiniebla, del cual borré los elementos que no quería que se vean, que eran estos faros, porque iban a ir otros, que son este y este. Esto, nada, es arrastrarlos hasta el lugar en donde quiero, ajustar el tamaño, ajustar la perspectiva y ordenar las capas para que nos queden adelante los que tienen más protagonismo, atrás los que tienen menos. Es importante que los que estén más atrás tengan un tamaño proporcional un poco más chico. Eso es fundamental entenderlo, como esta óptica es
apenas más grande que esta, porque esto está atrás y en la perspectiva eso es muy importante. Si no, te da como que te falta realismo, y eso se ve mucho por ahí en composiciones más principiantes. Se ve mucho eso de que no están bien manejadas los tamaños. A todo esto le agregué una sombra que es la que refracta todos estos elementos a partir de la luz del auto. Y bueno, luego de eso fue ir agregando los textos y los logotipos de la marca. Lo bueno de componer así y no ir componiendo pieza por pieza es que ya sabemos que esto nos va a quedar perfectamente dividido y ya sabemos cómo distribuir los logos, la información, todo más de una manera homogénea y no ir haciendo uno por uno y que después no tengan mucha congruencia entre sí. Agregamos el título principal, la primera frase que se continúa en la segunda placa con esta otra frase, y la última frase de Call to Action, que es para ir a la página web de la marca. Y de todo esto, lo principal que queríamos destacar era la seguridad. Es por eso que en las últimas capas me centré en darle fuerza a la palabra seguridad. Y lo que hice en este caso fue crear un recuadro que tiene un marco en el mismo celeste que usé para este filtro de color, y un azul más profundo y es para el relleno, y esto lo puse en el modo de fusión superponer para que tenga como esta estética que me resguarde cositas del fondo. Aparte de eso, le agregué, estos son detalles que van componiendo una cierta iluminación, que ahora lo vamos a ver, pero esta capa se puede notar la diferencia, que tiene como cierta iluminación, que la refracta este borde celeste. Y lo otro que quería que tenga luminosidad era la palabra seguridad, por eso es que agregué una capa con el modo de fusión en luz suave sobre la palabra seguridad, que esto fue con el pincel en baja opacidad, quitar así nomás por encima. Hago otra, pero con el modo de fusión en superponer sobre esta capa de luz suave, también pintando con el pincel de manera muy simple. Y por último agregué una capa de texto, que esto lo podemos hacer. Selecciono el texto, selecciono la palabra seguridad, copio y creando un nuevo texto, pego la palabra para que tenga la misma tipografía. Bueno, no tiene el mismo tamaño, pero bueno, lo hacemos abajo rapidito. Lo superpongo. ¿Por qué solo superpongo esta palabra? Porque yo quiero que esta palabra emane en propio brillo. Haciendo doble clic en la capa de texto, la voy a resplandor exterior, y acá justo, en este caso, yo le di 64% de opacidad, 0 de extender y 9 de tamaño. Entonces, a partir de todas estas capas que fuimos componiendo, se crea esta idea de un recuadro luminoso y que la palabra seguridad también emite su luz. Entonces, en la imagen en general toma mucho más protagonismo la palabra seguridad, que era la idea que queríamos reforzar. Así que bueno, ya sabes, si te gustó este tipo de contenido, que creo que es bastante útil, un me gusta, suscribirte al canal, todo eso que ya sabes que sirve un montonazo, pero un montonazo en serio, para poder seguir haciendo esto, me vendría bárbaro. Somos Linux Grande Studio. Soy Linux Grande Studio.